Henry Ford dijo, si crees que puedes, estás en lo correcto. Y si crees que no puedes, también estás en lo correcto. Bienvenidos a Carta Roja Digital, en donde hoy vamos a hablar de los pensamientos limitantes y de las creencias. Y aquí es donde empieza la magia. Hola, Mechita. Eso. Hola, ¿cómo estás, Mari? ¿Todo bien? Qué dicha estar por acá de nuevo grabando este programa, presentando este programa de Carpa Roja Digital, donde vamos a hablar acerca de algunas creencias que pueden estar limitando que consigamos los sueños, las metas y los objetivos que nos ponemos cada día. ¿Alguna vez has tenido algún tipo de creencia o de pensamiento que te haga sentir limitada con respecto a algún trabajo, algún objetivo, Mari? Contame. Pues sí, a lo largo de mi vida he tenido que lidiar con diferentes creencias, sobre todo el no creer que era capaz de aprender un proceso hace muchos años atrás, cuando empecé a trabajar precisamente con empresas de outsourcing y me hablaban como en la jerga normal de la empresa y personas que tenían bastante más experiencia. Yo era nueva, ni siquiera conocía, es que no conocía nada de esas plataformas y me hablaban en una jerga y yo sinceramente, pues madre divorciada a cargo de casi que del 80% de mi carga económica era mi familia, mis hijos y yo, y me asustó mucho, me asusté mucho. Yo creí que no lo iba a lograr, pero yo dije, de aquí no me voy hasta que me echen, porque necesito el dinero. Y pues para sorpresa de mí misma, me costó, pero aprendí. Y de hecho, luego aprendí a hacer no solamente mi proceso, sino los procesos de muchas otras personas que incluso ni siquiera eran del departamento. Pero siempre quedaba esa espinita en mi mente, como de que no eres capaz, de que te cuesta, a vos te cuesta. Y con eso tuve que lidiar por mucho tiempo. Y es que sí, muchas veces cuando nosotros estamos en una situación donde ya estamos acostumbrados a estar y nuestro cerebro nos pide salir de esa zona, nuestras creencias limitantes muchas veces nos hacen sentir de que estamos mal, nos hacen experimentar ansiedad, miedo y pues de alguna forma a veces hasta bloqueo, porque estamos saliendo de la zona de confort a una zona de exploración, pero para eso necesitamos dar ese paso y analizar esas creencias que muchas veces nos han bloqueado o inclusive que nos han boicoteado la posibilidad de conocer nuevos caminos, de ponernos objetivos nuevos o simple y sencillamente de querer cambiar un estilo de vida. Entonces es importantísimo que aprendamos acerca de cómo manejar esas creencias y sobre todo cómo detectarlas para poder trabajar con ellas. Es un trabajo que se inicia y que nunca concluye, ¿verdad? Porque estamos constantemente haciendo cosas, pero tenemos que identificar que esas creencias son heredadas o simple y sencillamente ocurrieron en algún momento de nuestra vida que fue un momento vulnerable y se quedaron por ahí y de repente salen en los momentos que tenemos una situación ahí que nos puede generar algún tipo de incertidumbre. Yo, desde mi experiencia, puedo reconocer que vienen por herencia de nuestra familia, pues, por la tradición de la familia, pueden ser también por cercanía, porque, no sé, por mi núcleo familiar, las creencias, cuando, por ejemplo, cuando uno se une con otra persona y esa persona trae sus propias creencias, sus propias tradiciones, entonces ya esa persona, pues, hacen como una sinergia. También puede ser por el ámbito laboral. Muchas veces nos dejamos llevar como por la influencia de nuestro ambiente y en algunos casos pues también es pues por miedos inconscientes que tenemos arraigados tal vez de alguna mala interpretación que dimos, algún mensaje que nos dieron, ya sea directo o indirectamente, lo interpretamos de alguna forma. No, qué sé yo, que la maestra en la escuela nos regañó por hacer
la tarea de la forma incorrecta, qué sé yo, un ejemplo así, y nos quedó como interpretamos de que no éramos capaces, de que de repente no teníamos la inteligencia o las aptitudes para hacer ese tipo de ejercicio y pues entonces nos bloqueamos por ese lado. Jim Rohn dijo, hoy estoy muy bien con los nombres, es que son frases que sí me sé y que me repito mucho y me acuerdo. Jim Rohn dijo que nosotros somos como la media de las 5 personas que nos rodeamos, pero yo diría que además hay que analizar qué era lo que se decía o más específicamente, qué se le decía de las mujeres en nuestro núcleo, qué es lo que yo escucho y qué es el tipo de material que yo consumo en internet, que es donde más está la gente conectada. Y ahora la gente pues no compra revistas y periódicos. ¿Qué es lo que yo consumo? ¿Qué es lo que yo expreso de mí? ¿Qué es lo que sale de mi boca? Y ahorita se me viene a la mente una frase em, que dijo el Maestro Jesús, que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. ¿Cómo hablamos nosotras mismas? Siempre hay que empezar a identificar como ciertas cositas. No, yo no puedo, es que yo no sé si yo lo lograría, es que yo prefiero quedarme en mi zona de confort, es que yo no me siento a gusto haciendo eso, aunque por dentro se muera de las ganas de hacerlo, pero es ese miedo y es esa creencia de que yo no puedo salir de ahí, yo me tengo que quedar aquí porque yo no soy capaz de pasar de aquí a este estado o a este nivel en donde yo quiero ir. ¿Cómo Y podemos es que las identificar creencias, ahí? exactamente, las creencias son conocimiento que ha estado dentro de nosotros, ¿verdad? Pero lo valioso es identificar en qué momento entraron a nuestra percepción de la realidad y desde ahí estamos juzgando como un filtro que utilizamos para interpretar la información que tenemos del medio. Entonces, por ejemplo, si nosotros en alguna oportunidad cuando estábamos pequeños nos decían que no éramos capaces de hacer ciertas cosas, pues eso en algún momento puede detonar que nos bloqueemos. Y por eso es que sería valiosísimo empezar a revisar todas esas palabras, por ejemplo, que son todo blanco-negro, ¿verdad? Es que siempre le pasan cosas malas. Es que, por ejemplo, esto es todos los hombres son malos, o todos los hombres son infieles, o es que nadie me quiere. Muchas veces, Sí, muchas lenguaje veces que hacemos hasta chistes de esas creencias. Por ejemplo, un chiste muy común y corriente, yo no me preocupo por la plata porque no tengo. Estás diciendo que no tienes dinero, entonces nunca vas a tener porque en tu mente está de que yo no tengo, de que nadie me quiere. Bueno, aquí está, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí es donde yo, por ejemplo, he empezado a trabajar, em, bueno, empecé a trabajar hace algún tiempo cuestionándome por qué yo pensaba, en mi caso, yo no soy bonita, pensaba yo no soy bonita, yo no me siento bonita, ¿por qué? Y empecé a pensar, ¿por qué? ¿De dónde viene la idea de que yo no soy bonita? Lo curioso es que yo no encontré una respuesta. Entonces, es mucho trabajo para cambiar cada uno de esos pensamientos, pero lo más importante, como dijo Eve, es identificarlos. ¿Con qué pensamientos limitantes te identificas en este momento? Y lo que dices, Mario, es súper valioso porque tendemos a reforzar esas creencias, esos pensamientos. Entonces es como buscamos conductas que nos lleven a reforzar, ok, no soy bonita, entonces no me preocupo por mi apariencia personal, no trato de cuidarme mi cabello, no trato de cuidar mi apariencia y de una forma hacemos como, reafirmamos eso que pensamos. Como siempre se ha dicho, es como un espejo, es esa forma, es como para decirlo así, como ese colador que yo tengo para filtrar la información que entra. Entonces, de repente yo pienso que todas las personas son malas personas. A mí me gusta hacer un ejercicio yo para poder debatir ese tipo de creencias y decirle a la persona,
¿será que realmente todas las personas son malas o puede ser que sea un 50% de la gente que es mala o a veces es un menos, es un 40%, como dar algún tipo de variación de ese pensamiento para poder trabajar? Porque si pensamos que todo el mundo es malo, vamos a andar muchas veces a la defensiva y también pues vamos a ahuyentar a las demás personas y de repente ahí es donde decimos que todo el mundo es malo. Entonces, analizar esos sistemas mentales, esos patrones organizados de pensamiento que ya son preconcebidos en nuestro sistema para articular, interpretar la información del mundo. Por ejemplo, lo que decís también, que no se preocupa por el dinero porque no lo tiene. Entonces, de repente, ese esquema de creencias va a hacer que usted no trabaje en función de tener una mayor calidad de vida a nivel económico, porque ya se siente como en una zona de confort y ahí está tranquilo. Pero sí, en el día a día hay que ir identificando ese tipo de lenguaje, porque el lenguaje que nosotros tenemos habla acerca de lo que pensamos. Y, si, y como lo decía, ¿verdad? También se dice en la palabra se dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque es lo que nosotros pensamos y lo que expresamos. Por ahí es donde yo creo que podemos ir interpretando un poco el tema de esas creencias y cómo irlas trabajando. Si no te crees capaz, quizás no es el próximo paso para alcanzar algo y pues siempre vas a estar en esa zona, ¿verdad? El status quo que llaman también y no vas a saber si era posible que lo hicieras o no. A mí me ha ayudado muchísimo el hacerles preguntas. El método, bueno, el hecho de que yo empezara a trabajar con las empresas de outsourcing y recibir algunos entrenamientos me ha dado mucho material muy valioso. Entonces me acuerdo que una vez hicimos un ejercicio que se llama los 5 whys o los 5 porqués, que era como desglosar un problema, pues obviamente a nivel pues, de estas empresas, en donde nosotros estábamos desglosándolos en 5 preguntas del por qué para conocer la raíz del problema. Entonces, esto yo lo apliqué a mi vida y yo dije, a ver, yo de verdad, pensamiento limitante, yo no soy capaz de aprender esto. ¿Por qué? Que me lo estoy cuestionando, bueno, ¿por qué? Bueno, no sé por qué, tengo que encontrar una razón. Ok, si encuentro la justificación, porque a veces la encontramos, le volvemos a preguntar, ¿por qué? A veces no tenemos que hacer ni siquiera las 5 preguntas. Muchas veces nos damos cuenta que no tenemos una base sólida para ese pensamiento. Ese pensamiento llegó ahí por alguna razón y se instaló y lo acogimos como y lo hicimos nuestro, pero en realidad no nos pertenece, no es de nosotros. Entonces, si nosotros lo cuestionamos, por ejemplo, tal vez no con un por qué, a ver, yo no soy capaz de aprender este proceso. ¿Qué puedo hacer yo para aprenderlo? ¿De qué otra manera puedo aprender ese proceso? Yo, por ejemplo, a mí no me alcanza la plata, no me alcanza el dinero. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aprender o qué puedo hacer yo para eh, gestionar mejor mis finanzas, aprender a manejar la platita? Y es empezar a hacerle las preguntas a cada uno de esos pensamientos, y es muy bueno apuntarlos, a cada uno de esos pensamientos, hacerles la pregunta, cuestionarlos como si estuvieran en un juicio. Es debatir. De verdad, yo no soy bonita para quién, yo no soy bonita para quién. Yo no tengo la capacidad, de verdad, yo no tengo la capacidad. Voy a intentarlo, a ver si es cierto que yo no tengo la capacidad, que yo no soy O capaz de hacer. Sí, inclusive también el querer hacer las cosas de una buena vez, o sea, de una vez, cuando los procesos de aprendizaje nuestros siempre han sido, no aprendiste a caminar de un día para otro, aprendiste gateando, quizás no gateaste, pero pequeños pasos, no saliste en carrera de una sola vez. Entonces, es un no tener que, o el postergar las cosas que tenemos que hacer porque nos da miedo hacerlo, porque tenemos la creencia que no lo podemos hacer. Entonces, este tipo de preguntas nos llevan a entender
qué conductas se están evitando, qué creencias se están haciendo que yo de alguna forma procrastino por miedo, por temor o por inclusive de alguna forma, ¿cómo se dice esto? Perdón, se me fue la palabra. Bueno, analizando las creencias para determinar qué debo modificar y hasta inclusive el lenguaje que tengo que cambiar. Y cuestionando, ¿esta creencia es mía? ¿Realmente es mía? ¿Por qué yo creo esto? Es muy importante hacernos estas preguntas porque entonces así vamos a darnos cuenta de dónde vinieron, desde quién las adoptamos, y va a ser más fácil también quitarnos esas creencias de encima. Y el siguiente ejercicio o el siguiente paso más bien es reemplazarlas. Yo hice un ejercicio hace algunos años, de hecho, en un blog que creo que todavía lo tengo, no sé si no lo he vuelto a revisar, pero yo había hecho un ejercicio, es bastante simple. Una hoja, dibujan, que pueden dibujar ustedes o pueden poner su nombre, como quieran, y hacen un círculo y comienzan a escribir alrededor de ese círculo todos los pensamientos limitantes, las creencias, todos los pensamientos negativos que tenemos de cada, o sea, que ustedes tienen de sí mismas o cada una. Y escriben, yo no soy bonita, yo no puedo estudiar una segunda carrera, yo no puedo aprender un idioma, y empiecen a apuntar todos los pensamientos que ustedes les están limitando de cumplir algo que a lo mejor quieren. Por ejemplo, yo no voy a decir, yo no puedo estudiar físico-matemática o física cuántica, pues yo no quiero, es muy diferente porque no quiero, pero si es algo que a mí me gustaría, por ejemplo, es que yo no soy capaz de ir al cine sola o yo no soy capaz de ir a un concierto sola, entonces me quedo con las ganas de ir al concierto, me quedo con las ganas de ver la película porque yo no me siento capaz de ir sola. Entonces, porque pongo todo esto. Luego de escribir todo alrededor, le hacemos un círculo y empezamos a hacer las preguntas. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué yo creo? ¿Por qué yo creo que yo no puedo ir al cine sola? ¿Por qué yo creo que no puedo ir a un concierto sola? ¿Por qué yo creo que no puedo aprender un segundo idioma? Y empezamos Como evaluar la veracidad de dónde está a el origen, cuál es la... Entonces, cuando escribimos todo eso, nos vamos a dar cuenta, lo primero que se nos venga a la mente, eso es lo que escribimos, y es tenerlo por escrito, va a hacer que cuando este pensamiento venga o cuando un pensamiento nuevo venga, lo podemos anotar y lo vamos a cuestionar. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Esto nos puede tomar 1, 2, 3 horas o 2, 3 días, no se preocupen. ¿Qué hacemos después de esto? Bueno, pues le damos vuelta a la página y esto va a ser como metafórico. Le damos vuelta a la página y en una página nueva vamos a escribir nuestras creencias, nuestros pensamientos. Vamos a tomar la decisión ahora sí, bueno, me hicieron creer o me dejé creer que era todo esto. Bueno, a partir de ahora yo voy a ser consciente de qué es lo que yo quiero creer. Entonces volvemos a hacer el circulito con la muñequita, con su nombre, lo que ustedes quieran. Entonces ahora vamos a poner, yo soy bonita, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo sí puedo aprender a manejar, por ejemplo. Yo sí puedo aprender un segundo idioma o un tercer idioma. Yo sí puedo ir a la universidad. Me explico. Entonces, vamos a escribir y a reemplazar los pensamientos que teníamos, vamos a reemplazarlos por nuestros pensamientos, los que vamos a decidir a partir de hoy y de ahora, los que vamos a decidir que sí son de nosotros. Es que si te fijas, Mari, al leer yo creo, ese yo creo es crear nuestra realidad. Si nosotros constantemente nos estamos repitiendo, yo creo que soy bueno, en lugar de pensar que no lo eres,
eso te va a ayudar a reforzar ese esquema mental que estás tratando de cambiar. Perdón. Ese pensamiento que tenías anteriormente se puede cambiar, se puede modificar. Es un proceso también, es un proceso que va a requerir constancia, tiempo y mucha dedicación para estar muy pendiente de toda esa situación, porque generalmente las creencias nos mueven emociones. Algunas de nuestras creencias se generaron con algunos momentos importantes en la vida que pudieron haber, por alguna situación, creado un dolor y a nivel emocional. Entonces es importante que lo podamos, como dice Maricruz, con este ejercicio, modificarlo y cambiarlo por una creencia más adaptativa. Pero igualmente con paciencia, con mucho respeto, con mucho amor hacia ti mismo y teniéndose paciencia en este proceso. Esa es la palabra clave, tener paciencia y tratarse con amor. Es un proceso. Después de este ejercicio, yo le recomendaría empezar a hacer meditaciones y afirmaciones, empezar a hacer sus propias también, sus propias afirmaciones, se los pueden buscar en internet, que por todo lado hay. Yo le recomiendo mucho las de Luis Hay y las de Marisa Pilo, que para mí son personas eh, que hablan desde su propia experiencia y sus afirmaciones son realmente muy hermosas, muy hermosas. Tratarse con compasión, tenerse paciencia, porque si por muchos años has tenido este modus vivendi, no vas a esperar que de la noche a la mañana ya se te quite todo, sino vamos paso a paso. Recuerden los videos anteriores en donde hablábamos del Kaizen, que era un paso a la vez, dar ese primer paso. No se presionen a que tengan que cambiarlo todo, sino que pueden empezar por cambiar un pensamiento, uno que empiecen un minuto al día, una afirmación que puedan decir, un minuto al día, por ejemplo. Incluso ese ejercicio que mencionaba Magal en el programa anterior, de pararse frente al espejo y empezarse a repetir el amor propio, empezar a construir el amor propio, ir identificando cada frase negativa que nos hemos dicho, cambiarlas por unas frases eh, donde nos reflejemos el amor. Por ejemplo, no sé, te paras al frente del espejo y qué hermosa que eres, qué valiosa que eres, qué importante. Yo puedo cambiar mi realidad, yo puedo cumplir mis sueños, yo puedo mejorar en el aprendizaje de este idioma, yo puedo alcanzar mi peso ideal. Es ir modificando ese cassette, como dice, cassette ya no se dice, ¿verdad? Pero es como toda esa información que ha estado almacenada ahí por tantísimos años y tal vez por tantísimas generaciones que incluso nunca nos enseñaron a valorarnos ni a amarnos porque a ellos tampoco les enseñaron. Entonces, el identificar esto puede hacer que nuestra vida cambie para mejorar y para tener una mayor calidad de vida a nivel mental y a nivel físico. Bueno, uno va, uno va a inferir en el otro. Es increíble, les puedo contar tantos testimonios, no solamente el mío, tantos testimonios de cómo cuando uno cambia su pensamiento, cuando uno comienza a hacer ese cambio, ese switch, es increíble cómo la realidad cambia también, como todo alrededor cambia. Es que en serio, la magia está aquí. La magia empieza aquí. Nosotros somos capaces de hacer magia, de cambiar em, hasta la apariencia física. Muchas de las mujeres que hemos tenido en el programa o algunas de las mujeres que hemos tenido invitadas, si empezando por mí, si ustedes vieran una foto de hace 15, 20 años atrás a una foto como lucimos hoy en día, en realidad se nota la diferencia, se nota la diferencia porque logramos cambiar
nuestro metro cuadrado, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y yo creo que vale la pena intentarlo. Y les hago la pregunta, ¿ustedes realmente les gustaría eh, darse la oportunidad de crear una realidad, de mejorar su vida, de mejorar, incluso es que mejora su salud emocional, física, mejora, mejora todo? ¿Les gustaría? ¿Vale la pena hacerse estas preguntas, cuestionarse esos pensamientos y darse la oportunidad de cambiarlos? Igualmente es que todo comienza por mí misma. La construcción de mis relaciones con mis hijos, con mi pareja, con mi familia, en el trabajo, empiezan en mí, el trabajo en mí misma. Y es lo primero que debo ir identificando. Es un ejercicio de amor propio, de autoconocimiento, que sin duda nos va a ayudar a incluso ir trabajando esas ideas que muchas veces, esas ideas, esos pensamientos que muchas veces quieren venir a sabotear nuestra vida. Y lo hemos hablado, el creer que no podemos hacer ciertas cosas nos impide, nos imposibilita al menos dar ese paso. Te voy a poner un ejemplo que he escuchado de otra psicóloga chilena que sigo yo en redes, y ella ponía el ejemplo de decirle a su hijo cuando iba a hacer algo, cuidado te caes. Ese cuidado te caes no es lo mismo que decirle, ten cuidado al hacer las cosas, porque le está poniendo aparte de ese tono emocional de su madre, hace que al niño le dé miedo hacer y alcanzar pequeños objetivos que lo van llevando a construir su identidad como ser humano. Entonces, la forma en la que nos han hablado desde pequeños y que no sabemos y que muchas veces no identificamos, y cómo nos han limitado y cómo seguimos limitando a nuestros hijos o en el trabajo. No es lo mismo una persona, también otro ejemplo, que se crea competente, que se crea que tiene buenas técnicas de comunicación, que una persona que piense que no se puede comunicar, que sus compañeros de trabajo no lo aprecian. Entonces es súper valioso poder identificar cuáles son nuestras creencias personales para trasladarlo al ámbito interpersonal, ya sea en el trabajo, ya sea con la familia o en cualquiera de las esferas donde nos desarrollamos como seres humanos y como individuos. Nosotros muchas veces, bueno, Eve y yo usamos mucho una frase que es, yo creo de crear lo que me creo, de creer. Entonces, Sí, queremos crear algo, vamos a ir, nosotros en general, los seres humanos vamos creando todo lo que nos creemos. Si yo creo que no puedo, como decía Henry Ford y como dije yo al principio, si crees que no puedes, no vas a poder. Tienes toda la razón, no vas a poder, pero puedes creer y puedes cambiar el pensamiento y empezar a creer que sí puedes. Y cuando cambies y creas que sí puedes, sí vas a poder también. sí, sí. Si vamos dando igual, vamos de nuevo a lo que hablamos del Kaizen. Quizás no es ir queriendo hacer todo de una sola vez, sino es ir haciendo pequeños cambios, impulsando, modificando de a poco, ir cambiando poco a poco. ¿No me escucho? Sí, sí, sí. Ahí. Ok. Ir cambiando poco a poco, pero al ir dando esos pequeños pasos, vas a ir ganando autoestima, vas a ir ganando confianza para ir alcanzando una tarea a la vez, incluso. Entonces, el ejemplo que nos daba Mari, al poder, yo creo que puedo ser capaz de ir al cine solo. De repente me da miedo, pero quizás no exponerse a ir al cine de una vez, sino, no sé, salir un rato y me tomo un café con un libro y poco a poco ir exponiéndome a lo que tanto me da miedo. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro no entre en ese modo alerta y puede ser que pase, pero se disminuya la posibilidad de que haya muchísima ansiedad ante ese evento. Entonces,
pequeños pasos, exponerse poco a poco a la situación que me está generando o a la creencia de que no puedo hacer algo. No sé, de repente no puedo hablar inglés en un año, pero puedo ir aprendiendo poco a poco el idioma. Puedo ir Exacto. escuchando canciones, puedo ir leyendo libros y ir Además, ganando confianza. además, algo muy importante que no podemos pasar por alto, hay algunos pensamientos o creencias que están realmente muy, muy arraigados y que tal vez nos esté causando ya, nos genere ansiedad y nos generen otras emociones. Si se sienten que están en ese punto de que no, o sea, no puedo, de que de verdad se sienten muy mal, busquen ayuda profesional. Acá tenemos a la Machita, que es psicóloga y que es una máster que les puede ayudar con todo el amor del mundo, pero también pueden escoger al profesional de la salud con quien ustedes tengan confianza y se sientan bien. Lo importante es que no se queden en, no se queden con las ganas de averiguar hasta dónde podían llegar ustedes, porque pueden llegar muy lejos, pero no sabemos si no se da ese paso. No se tiene que dar el paso grande, como lo hemos mencionado ya con Kaizen, un paso pequeñito a la vez, solamente uno. Hay que darlo y dense la oportunidad. Nosotros siempre dejamos en la cajita de descripción las redes sociales de Carpa Roja Digital y el enlace a la página de Facebook de Evelyn. Pero si ustedes sienten que están pegadillas por ahí o necesitan como algún ejercicio extra, nos lo pueden hacer saber y nosotros le podemos poner también en los comentarios qué tipo de ejercicio puede hacer específicamente para la creencia o para el pensamiento que ustedes tengan que las esté limitando en ese momento. Exactamente, y empezar a trabajar todas esas emociones que de alguna forma nos impiden cumplir con esos propósitos. Esos propósitos que si nosotros trabajando, ya lo dijimos, trabajando por metas, los podemos alcanzar de una manera más sencilla. También es como tenerse paciencia, ¿verdad? La vida no es algo, no es lineal. La vida, lo hemos dicho, es cimas y valles. Pero lo más importante es entender que en medio de esas cimas y esos valles, nosotros aprendemos también. Y cuando yo hablo con alguien, yo le digo, quizás no es conseguir la meta lo más importante, quizás lo más importante es el carácter que se desarrolla al alcanzar esa meta. Porque probablemente al alcanzar esa meta pues pierda sentido para nosotros, pero lo importante es el carácter que hemos desarrollado, cómo cambiamos, cómo modificamos un estado emocional, cómo aprendimos que sí podíamos. Y en medio de, de ese proceso se crece. Es como un atleta. Se dice que cuando una persona corre un maratón, realmente es una carrera que se corre con la mente, porque el estar expuesto a tantísimo estrés físico requiere que mucha de la mente de esa persona constantemente no le haga renunciar a ese sueño. Entonces es valiosísimo no renunciar, mantenerse. Y si caemos en medio de eso, pues volver con más ánimo. Bueno, y Entonces, retomando el tema, retomando el tema de las creencias, y como ya hemos visto, son parte importantísima de la construcción de nuestra vida, hemos dado algunos ejercicios que son significativos para poder de alguna forma percibir esas creencias, analizarlas y trabajar en ellas para modificarlas para nuestro bien psicológico y también físico. Mari. recuerden que, bueno, los ejercicios que compartimos son bastante útiles y personalmente me ha servido muchísimo, pero no son los únicos, así que si necesitan algo más específico, pueden buscarlo en internet, pueden encontrar en Google un montón de información, en YouTube también, pero nos pueden consultar a nosotras que con todo el amor del mundo les podemos incluso hasta hacer un ejercicio completamente personalizado para su situación.
no están solas. Nosotros somos una red, somos una carpa que cada vez se hace más grande, se ensancha. Esta carpa no, esa carpa es elástica, esta carpa Es abarca y infinito, nos viene a todas. es Así infinito, es así infinito. es. No tengan miedo ni vergüenza de preguntar. Si ustedes quieren cambiar y mejorar ese estilo de vida, mejorar y empezar a cumplir ciertos sueños o a crecer en diferentes áreas, pero tienen algún tipo de miedo, de bloqueo, de pensamiento que les impide hacer esto y creen que o necesitan tal vez esa mano porque de repente, o sea, sí, muy bonitos los ejercicios, pero yo no me atrevo a hacerlo sola, necesito que me ayuden. Bueno, aquí estamos nosotras dos, junto con un montón de mujeres más que estamos dispuestas a tender esa mano porque nosotros ya estuvimos en donde estuvieron ustedes, entonces ya sabemos lo que se siente y cómo se siente, y aquí están las manos de nosotras para extenderlas y sostenerlas, y de alguna Y manera, aunque sea, darnos sí, ese apoyo solidario para crecer juntas también. Hemos pasado por los mismos procesos y por otros diferentes, pero lo importante es que seguimos creciendo juntas, aprendiendo unas de las otras en esta carpa roja digital. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. que estén muy bien, y para la próxima semana es el Día de la Madre en Costa Rica y tenemos un programa muy, muy especial para ustedes. Beso, mucha luz y Bye. mucho amor y que estén Chao, súper bien. Chao.